Este es el reto del día, con el pastor Iván Donado. Bienvenidos. Toda la Escritura nos muestra claramente el ardiente deseo de Dios de tener comunión con el hombre. Vamos a estudiar un poco acerca de lo que es esto que nos muestra la palabra de Dios acerca de lo que Dios siempre ha querido, y es alcanzar. La Biblia es la historia de Dios buscando al hombre, no es la historia del hombre buscando a Dios. Y esto es muy importante tenerlo claro. Dios llama para un propósito. Desde el inicio de la historia de la humanidad, la Biblia nos relata que Dios aparta a sus siervos y a su pueblo para proclamar al mundo quién es Él y cuáles son sus planes y sus buenas intenciones con el hombre. Veamos rápidamente algunos llamados que Él hizo. Nos encontramos primero con el llamado que le hizo a Abraham. Es la primera gran historia donde Dios aparta a un siervo para cumplir una gran tarea. Llama a Abraham. En Génesis 12, del 1 al 3 leemos: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Aquí encontramos el elemento de apartarse de los suyos para ir a ser parte de lo que es la pasión de Dios, que es bendecir a todas las familias de la tierra. Y en el libro del Éxodo, capítulo 19, versos del 4 al 6, dice: ustedes son testigos de lo que hice con Egipto. Sí, ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto. Esto es el Éxodo de Israel. Y aquí Dios aparta a todo un pueblo y lo hace con un llamado concreto: ser su pueblo entre todas las naciones, un pueblo de justicia y generosidad. Encontramos también el llamado a los profetas. Y como las cosas no iban tan bien con la obediencia y el cumplimiento del pacto, Dios mismo aparta y designa a hombres con la comisión de recordar al pueblo de Israel de la alianza que Dios tiene con ellos. Ezequiel 36:22 dice: voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre que ustedes han profanado. Dios deseaba hacerse conocer a todas las naciones a través de Israel, pero ellos no lo habían honrado, no habían honrado el pacto, el compromiso que tenían con Dios. Luego, más adelante, ya adentrándonos en lo que es el Nuevo Testamento, encontramos el llamado que Él hizo a los discípulos. Y en esto nos encontramos y leemos que Jesús llama a sus discípulos y los aparta para enseñarles en los propósitos de Dios, para que luego de su partida al cielo estén preparados para acompañar la fundación de la iglesia y la proclamación del Evangelio en todo el mundo. Un llamado a la fe en Jesús. Encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, verso 42, en adelante, y leemos: mediante la predicación de Pedro, muchos se convierten a la fe en Jesucristo, y los que lo recibieron como Señor y Salvador se bautizaban, para ser parte de una congregación. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. También encontramos un llamado para llegar a las naciones. Así que finalmente en Hechos capítulo 10, entre el 34 y el 35, relata el encuentro de Cornelio y Pedro, donde se demuestra que el Evangelio de Jesucristo no es solo para un grupo, como son los judíos, sino para todos los que creen en Él. Pedro reconoce: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. A través de este encuentro con Dios, Él va aplanando o allanando el camino para que todas las naciones sean alcanzadas por su iglesia. Esta vez no es la familia sanguínea de Abraham, no es a través del pueblo elegido, tampoco mediante sus profetas individuales, sino a través de su único Hijo, Jesucristo, que Dios desea alcanzar a las naciones. Podría preguntarles: ¿podemos ver el deseo de Dios? Con este recorrido que hemos hecho a través de la historia de la Biblia rápida,
vemos manifestado el ardiente deseo de Dios de hacerse conocer a las personas y a todas las naciones para entrar en una comunión de amor, perdón y justicia a través de su Hijo. Hoy la Iglesia de Jesucristo tiene el privilegio de vivir y proclamar este mensaje de salvación. Entonces podríamos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de la Iglesia? Pues el propósito de la Iglesia es ser una comunidad de creyentes que vivan en comunión entre sí por el Evangelio vivo de Jesucristo y hagan conocer este Evangelio a todas las personas y a todas las naciones del mundo. Entonces, ¿por qué escuchamos de iglesias estancadas, de iglesias que se cierran o ministerios que se cierran por falta de obreros? Si sabemos que la Iglesia de Cristo es la institución creada por Dios para administrar el mensaje y las buenas nuevas de salvación a la humanidad, y son estas maravillosas noticias para el hombre. ¿Pero qué está sucediendo? Debemos terminar haciendo una importante aclaración de la palabra iglesia, que muchos asocian con construcciones, edificaciones, cultos, grupos religiosos, una religión mundial, etc. Pero la palabra iglesia viene de la palabra griega eklesia, que significa asamblea o convocatoria. Primeramente, el uso de esta palabra se refería a ciudadanos en el mundo romano reunidos para discutir temas políticos. Y más adelante el término eclesia se utiliza para describir el encuentro de los cristianos. Y este término se compone de eka, fuera de, y kaleo, llamar. Es decir, son personas que han sido apartadas para un llamado. Y bueno, es interesante todo lo que hemos aprendido en el episodio del día de hoy. Por eso vamos a dejarles el reto del día. Este es el reto del día. Y el reto es que empecemos todos a ser una iglesia que camina con entusiasmo y creatividad, sabiendo llegar a cada persona con las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de salvación, que asumamos y nos metamos en el papel con amor de ser llamados y enviados a predicar las buenas nuevas de Jesús a los perdidos, a los enfermos, a los atribulados. Queremos que nosotros somos familias que se convierten en grupos y nuestros buenos pensamientos reflejan los propósitos de Dios. Crear una red enorme de grupos de oración, de casas de fe a lo largo y ancho de cada ciudad en la que te encuentres, apoyando la labor de la iglesia local para que desarrollemos con efectividad este llamado, recordando que es el ardiente deseo de Dios tener comunión con el hombre. Te bendecimos y te alabamos, Padre de gloria, Padre celestial, dándote gracias en el nombre de Jesús por este mensaje. Gracias por no rendirte y porque a través de la historia no te has cansado de buscarnos, de traernos estas buenas noticias. Queremos honrarte, queremos bendecir eso que has hecho, Señor, y pedirte que en el Espíritu nos actives los dones y nos uses como instrumentos de honra para llevar tus buenas nuevas a todas nuestras áreas de influencia. Pedimos en el nombre de Jesús ese respaldo para gloria tuya y honra tuya, soberano y glorioso Dios. Amén y amén. ¿Ya nos sigues en todas nuestras redes sociales? Nos puedes encontrar como La Gran Comisión Bogotá. No te pierdas lo que Dios tiene para ti y tu familia.